Lo primero, querido Walter, gracias por el aguante en estas Al vacaciones. contrario, sabes que es un placer, Diego. Bienvenido. No sé, muchas gracias. Sé que la diosa Fortuna te ha bendecido con un Boca que parecería renovado. Sí, lo mismo que ha bendecido a tu Ferrocarril Oeste, ¿no? ¿Viste? Estamos en un buen arranque de año, por lo menos en materia Y deportiva. estamos parejos, no de categoría, pero por lo menos de alegría. Lo que no estamos parejos, Walter, es de responsabilidades periodísticas, sobre todo al momento de entender esto que comentábamos en la apertura, de una realidad que lo hablábamos también en este programa, fuera de cámara, que son esas conversaciones que tanto nos gustan, es, bueno, acá el problema del gobierno, de este o de cualquiera que hubiera ganado, va a ser cuando tenga que empezar a responder de manera concreta a las demandas de la sociedad. Obviamente. Porque en esa cajita de la que decimos, no hay plata para todos. Está clarísimo, y el que no lo quiera ver, bastante problema tiene. Bueno, el expresidente Mauricio Macri decía que él lo veía, pero no le hacían caso. Pero lo que sí está claro, y lo que tiene que ver con los jubilados, y te pido, Walter, que empecemos por ahí, es que no hay libre albedrío al momento de atender la situación social y económica en la Argentina. No, y tomamos el primero de los casos conflictivos que se vienen hacia adelante, ¿no? Como bien señalás, no hay fondos suficientes para atender las demandas que tiene y el gasto que tiene el Estado, ¿no? Y dentro del gasto del Estado, a uno le cuesta llamar gasto a los saberes jubilatorios, le cuesta llamar gasto a los salarios estatales, pero forman parte del conjunto de las erogaciones que tiene que hacer el Estado. Y en este caso, algo que había anticipado el presidente Alberto Fernández, que si bien prometió durante la campaña que iba a tratar de recomponer los ingresos del sector pasivo, dijo que con la fórmula actual no había posibilidad de sostener el sistema previsional, y lo venimos hablando en este programa desde hace ya varios años, ¿no? Muchos especialistas que nos vienen a contar cómo se encuentra la situación, era insostenible. ¿Por qué? Porque los ingresos que genera cada uno de nosotros, de los que trabajamos y que aportamos a nuestras respectivas cajas, no alcanzaban para cubrir una jubilación, ¿no? Cada vez se necesitan más trabajadores para poder cubrir esa jubilación y sabemos que el empleo en la Argentina va en sentido contrario. Cada vez hay menos trabajadores, con lo cual la ecuación no termina cerrando. Siempre es el Estado el que tiene que aportar esa diferencia. Y en eso es donde se genera ese gran déficit que tiene la caja previsional, que no solamente lo padece la Argentina, es algo que está pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque claramente la población tiende a extender su vida, ¿no? En la medida en que se van consiguiendo avances en la medicina, uno tiene mayor proyección de vida y por ende la jubilación se extiende también durante más tiempo. Sí, el modelo de trabajo empieza a ser ya cada vez más informal. Exactamente, ¿no? Y hablando de informalidad, Argentina es quizá uno de los números uno en eso, ¿no? El mercado de trabajo en la Argentina pierde estabilidad en materia de empleo en blanco, ¿no? El empleo que genera los aportes, y cada vez más crece el empleo negro. Y empleo negro sabemos que no aporta ninguna caja y por ende tenemos este desfinanciamiento del sector pasivo. ¿Qué definió Alberto Fernández? Bueno, primero, dar de baja lo que era la fórmula de la ley establecida por el gobierno de Mauricio Macri de actualización de las jubilaciones. Otorgó a fin de año, recordemos, un bono de 5.000 pesos por 2 meses, por diciembre y por enero, que no se ha extendido ahora, pero sí para las jubilaciones menores, para tratar de amortiguar un poco el efecto inflacionario y llegar a un fin de año con un poquito más de oxígeno para aquellos que reciben la mínima. Y ahora decidió incrementar para todas las jubilaciones 1.500 pesos fijos y 2,3% del haber que se recibe. ¿Qué implica esto? Que aquellos que tienen la jubilación mínima reciben alrededor de 200 pesitos más de lo que hubiesen recibido con el esquema anterior, el de Mauricio Macri. ¿Alcanza para algo? Sabemos que no, claramente, ¿no? 200 pesos no nos alcanza para nada. Basta con ir a tomar un café a la esquina y uno se da cuenta. Pero por lo menos no pierden ese ingreso que estaba previsto con la fórmula anterior. Ahora bien, aquellos que reciben, aunque sea 30, 100 pesos más de la mínima, sí están en una situación en desventaja, y eso es lo que muchos están analizando por estas horas, que puede llegar a ser un preanuncio de una gran ola de demandas del sector de los jubilados que no están recibiendo esa actualización que por ley tenían, y todavía al no haber una nueva ley ya empiezan a perder con los saberes que van a empezar a cobrar en el mes de marzo. Entendemos también que de fondo, Walter, está una situación social que obliga al gobierno, obliga sin ningún tipo de demoras,
atender varios reclamos. La mal llamada clase pasiva, pero vamos a utilizar un ardid periodístico, está a la cabeza de estas demandas y se ha hablado mucho también, como vos bien decías, del tema de la judicialización de estos desaguisados, que también ya sabemos cómo termina. Es bueno recordar también lo que fue quiero decir, no usar palabras tan duras, pero usar la palabra trampa, pero por lo menos el desaguisado de la reparación histórica que por fuera de las buenas intenciones y las grandes palabras tampoco terminó dándole a los jubilados una buena salida. Es más, les obturó posibilidades judiciales por unas pocas monedas. Pero me gusta detenerme en esto. El gobierno esgrime no tanto la pesada herencia como manera general, sino el tema del endeudamiento. Corregime. Creo que a esta altura es el 90% de todo lo que produce la Argentina. ¿Es una excusa valedera? Ahora, ¿se puede sostener durante mucho tiempo? Esa es la pregunta, Walter. Bueno, a ver, el problema es evidente y Argentina hoy no puede pensar en un mañana si no resuelve ese inconveniente. ¿Por qué? Básicamente por lo que mencionaste en el comienzo, la caja no alcanza para todos. Entonces, cuando vos tenés mayores gastos que ingresos, de alguna forma tenés que financiar esos gastos. ¿De dónde surgen esos recursos si lo que no querés es achicar más los gastos para equilibrar las cuentas? Lo dijo el ministro Martín Guzmán en el Congreso el otro día, en Diputados, cuando hizo la presentación. No esperemos equilibrio fiscal, por lo menos hasta el 2022 en el mejor escenario, 2023 en el escenario que cree más posible que se cumpla si es que se acuerda la deuda con los acreedores privados y con el Fondo Monetario. Por ende, se va a seguir necesitando financiamiento. Y Argentina, para poder volver a conseguir financiamiento externo, porque internamente ya no tiene cajas a las cuales recurrir, requiere resolver sus pasivos actuales. Eso implica la negociación con el Fondo Monetario, que se está empezando a llevar adelante a partir de la llegada de la misión técnica a la Argentina, que está revisando los números y que está observando los lineamientos del plan que tiene el gobierno para poder empezar a pagar hacia adelante. Y sobre todo la negociación con los privados. ¿Por qué digo sobre todo? Porque son los que pueden llegar a judicializar esta situación, ¿no? Ya lo hemos vivido con varias demandas, recordamos al juez Griesa como un nombre que no nos vamos a olvidar por mucho tiempo, pero ahora si bien no está Griesa, sigue estando los tribunales de Nueva York, que son donde se realizan las demandas por parte de los acreedores privados, porque la mayoría de esos bonos están bajo ley Nueva York, ¿no? Cuando se emitieron bajo ley Nueva York y hoy las demandas pueden aparecer por aquel distrito. Ahora bien, la negociación con el sector privado va a depender mucho de la negociación con el Fondo Monetario. ¿Por qué esto? Porque si bien hoy tenemos este tironeo entre Cristina y Alberto, por un lado, pidiéndole quita al Fondo Monetario, del Fondo Monetario diciéndote nosotros no podemos quitar porque por estatuto no puede haber quitas nunca, podemos refinanciar, podemos dar facilidades extendidas, etcétera, pero no podemos hacer quita. Que el Fondo Monetario termine de alguna forma acordando con el Gobierno Nacional cómo manejar sus pasivos de aquí en adelante, implica una especie de aval, una especie de veraz, si lo querés llamar de alguna forma, por el cual después sí podés ir ante los acreedores privados y decirles, mire, te ofrezco todo esto, vamos a rehacer esta deuda de esta forma y hay alguien que me lo está avalando, que es precisamente el Fondo Monetario Internacional, que no es un elemento menor para poder conseguir la adhesión que necesitas para ese cambio. Igual está claro que por fuera de lo que es la pirotecnia verbal, esto es la política estúpido, también podríamos decir, ¿no? Está claro que se juegan cartas como en el truco, que a veces uno no siempre tiene, y se canta el envido cuando uno tiene 24, y uno miente y va tratando de que la cosa siga, sobre todo cuando nos pasa, como a nosotros, que nos viven tocando cartas malas, entonces no tenemos mucha chance como para hacernos los guapos. Sí, vos hablas de truco y el presidente habla de póker, ¿no? Claro, pero bueno, todo sí, juego de cartas. Sí, yo lo mío, yo del póker no tanto. Pero lo que te quiero decir es, el Fondo Monetario también ha tenido una conducta por lo menos, iba a decir irregular, pero por lo menos dudosa o novedosa, si queremos ser piadosos, porque ha hecho el préstamo más grande de su historia y a situaciones que Cristina Fernández bien le marcó, que es que la verdad que viendo para qué se destinó la plata, le va a costar mucho a las autoridades del fondo decir, che, no, sí,
Digamos, quiero decir, el fondo también hizo mal las cosas, o por lo menos las hizo con muchos papeles, digamos, que lo certifican. Sí, quizás no tuvo la rigurosidad necesaria en el control de a dónde iban destinados o qué se hacía con esos préstamos. Bueno, pero con estos muchachos y con esos montos de dinero me parece que la mala praxis no entraría acá. No, a ver, está claro que la Argentina, cuando le pide un préstamo al Fondo Monetario, es porque no tiene más a dónde acudir. El Fondo Monetario termina siendo el prestamista de última instancia. Ni que hablar. Y eso lo aclara el fondo. Es decir, exactamente. Lo que ustedes vienen cuando están desesperados, bueno... Y Argentina tenía mucha deuda que pagar. Entonces los fondos que fueron entrando, el destino era ir pagando esa deuda. Es decir, ustedes cumplan para que sigan teniendo financiamiento. Para eso les prestamos la plata. Ahora bien, ¿qué pasó en la Argentina durante ese lapso? Se fueron cubriendo esos vencimientos. Algunos se fueron pateando para adelante con nuevos bonos, Sí, ¿no? Lo que empezamos a ver ahora y que vamos a seguir viendo durante muchos años más. El famoso verbo de reperfilar. Exactamente, el rollover, como se le señala también en la jerga. Pero por otro lado, en ese mismo lapso, en la Argentina había una libertad en el mercado cambiario que implicaba que cualquiera pudiera ir a comprar los dólares que quisiera y guardarlos abajo del colchón, llevárselos a otro país. En definitiva, sacarlos del sistema, digamos, ¿no? Claro. No volvían esos dólares, nunca. Esos dólares que no volvían, ¿por qué? Por la desconfianza que claro, hay claramente en la que economía hablar. argentina. No solamente de los inversores, que son los que deberían estar tratando de poner el dinero para que la economía crezca, sino también de cada uno de los habitantes del país que no confía ni siquiera en su moneda y entonces dice, bueno, yo si puedo ahorrar en dólares, compro dólares, me los guardo, los uso para mis vacaciones o los guardo para el futuro. En el tachito de yerba, pero para que el día de mañana, cuando me tenga que jubilar, no me diga, no, bueno, te aumento porque no te alcance, bueno, por lo menos tengo de dónde vivir. Digo, históricamente es así. Todos los argentinos buscan la forma de sobrevivir y de llevarla lo mejor posible. Ahora bien, esa salida de dólares, si uno la equipara con lo que tiene que ver con el ingreso del préstamo del Fondo Monetario, dice acá hay algo raro. ¿Y quién cometió la mala praxis ahí? ¿El Fondo Monetario? ¿El Gobierno Nacional? Ahí cada uno le puede poner su tinte. Su propio tinte, su propia huella a cada uno de los actores. Lo cierto es que hoy estamos con ese pasivo que no teníamos antes, con el Fondo Monetario Internacional y sin dólares en la caja. Lo que pasa es que a mí me gusta usar la metáfora del alcohólico, ¿no? Vos tenés una persona que va a recuperarse de Alcohólicos Anónimos y sabés que el tipo es de mala bebida porque por algo fue a la última instancia y vos le decís, bueno, dale, tómate una copita, total nadie te ve. Y después el tipo recae, pero bueno, ¿pero quién es la culpa? ¿Del paciente? ¿O del tipo que sabía que estaba con un paciente de riesgo y vos le pones un whiskycito arriba de la mesa? Yo creo que Argentina se tiene que dar cuenta de una vez por todas que es un paciente de riesgo. Y bueno, la clase dirigente se tiene que dar cuenta que es un paciente de riesgo, ¿no? Y me refiero a todos, los que están, los que estuvieron, los que estuvieron antes y los que estarán. Digo, en la medida que los argentinos no nos demos cuenta que caemos una y otra vez sobre los mismos errores, que una y otra vez vivimos pidiendo prestado porque no podemos con lo nuestro vivir. Pero no hay matices en eso, problema, Walter. Nosotros discutimos, ustedes no lo saben, pero tenemos un productor que se llama Marcelo, que tiene una frase de cabecera, que es todos son lo mismo, ¿no? Y lo dice a veces porque se lo cree, la mayoría, y a veces para hacernos enojar, sobre todo a mí. Pero digo, ¿no hay matices en eso? Que si en la historia argentina la recurrencia a la plata de afuera o a la plata fácil, ¿no ha tenido matices o has tenido siempre niveles graves? Te digo porque, por ejemplo, el kirchnerismo hace fuerte en su discurso que, bueno, hubo gobiernos de menos endeudamiento, no de desendeudamiento, pero de menos endeudamiento. Sí, ¿Esto es así? Es que no es tan así, ¿no? Lo que uno mira hoy y le pone mayor foco es a la deuda externa, a la deuda que tenés con el Fondo Monetario Internacional como actor que al kirchnerismo le puso el foco porque el Club de París también y todo, digamos, no era la única deuda que había. Exactamente. Hay otros organismos, el Club de París, el Banco Mundial, y también los acreedores privados por esto de ir al mercado, emitir bonos y después tenés que pagarlos en algún momento y bueno, eso es la gran masa. Los bonos que a ningún gobierno le pone una pistola en la cabeza, Exacto, el gobierno lo tira así. Vos tenés esa deuda, también tenés la deuda interna, la deuda intrasector público, que es en gran forma de la cual el kirchnerismo vivió durante gran parte de su trayectoria en el poder, ¿no? Esto de ir, y tomar dinero del Banco Central para el Tesoro,
tomar dinero de los organismos públicos, porque inclusive del ANSES también. exactamente, cuando uno va a colocar bonos y no hay ninguna oferta de privados en el mercado, los que terminan tomándolo son los organismos, porque el Estado necesita ese dinero para vivir. Hay que vender los bonos, si no. Exactamente. Entonces después te encontrás con el fondo de garantía, el fondo de sustentabilidad de la ANSES, lleno de papelitos de colores o lleno de inversiones. O desvalorizado. O desvalorizadas, o que las cobrarás el día de mañana, vas a saber cómo y de qué manera, o se irán pateando para adelante, como suele pasar, ¿no? Tienen estos bonos, se vencen, los vuelven a tomar unos bonos nuevos, se sigue para adelante. Vivís con esa. Esa es la gran masa de la deuda que tiene Argentina. Tenés 1/3 de deuda externa, pero tenés 2/3 de deuda interna y de deuda intersector público. Entonces, de algún lado estás tomando fondos para sostener esto que te digo antes. Tenés más gastos que ingresos. Sí. Si tu recaudación es más baja que lo que tenés que gastar, si tus exportaciones no alcanzan para levantar esa recaudación y compensar los gastos que tenés, de algún lado está saliendo la plata. ¿De afuera o de adentro? Bueno, ahora para que salga por lo menos un poquito menos, están estos rumores que indican que las paritarias ya no serían libres, como también se había propuesto en campaña, y sin techo, como también falsamente se dijo en estos últimos años ocurría, y no, la verdad que no ocurrió nunca, y que aparece el fantasma, porque esto sí sería un fantasma de la suma fija para los asalariados, que vendría a reemplazar esta tensión lógicamente inflacionaria también, de pedir más dinero. Sí, porque, como te decía antes, o el dinero sale o de afuera o de adentro, y hay una tercera vía, emitiéndolo. Claro. Y para vos tener que sostener gastos, si no tenés quien te lo esté prestando, ni de adentro ni de afuera, empezás a emitir. ¿Para qué? Y porque empiezan todas estas demandas. Las demandas que vimos del sector pasivo a partir de lo que fue la última decisión, y ahora la de los trabajadores. Empiezan las paritarias, el presidente ya se reunió, primero con Moyano, después con Héctor Daer, para decir, muchachos, por favor, que las demandas no sean más allá de un nivel razonable, que no vuelvan con la cláusula gatillo, porque no nos alcanza para cubrir las circunstancias. Según cuentan, la reunión con Moyano fue bastante tirante en ese aspecto, fue mucho más tranquila con Héctor Daer, que se muestra más conciliador con la posición de Alberto Fernández y del gobierno, que tiene por delante la necesidad de establecer la mesa de diálogo que tanto se mencionó en campaña y que todavía no está activa. Esa mesa que tiene que tener sentado en un costado a los gremios, en el otro lado a las empresas y del otro lado al gobierno, y empezar a definir, bueno, cuáles van a ser los precios, cuáles van a ser los salarios, porque si no la inflación sigue caminando. La expectativa de inflación en la medida que vos no tengas un acuerdo es cada vez mayor. Hoy estamos con una inflación que en el mes de enero dio 2,3%. Se mencionó, y con razón, que fue un dato mucho más positivo de lo que se esperaba, ¿no? Si bien un 2,3% es un dato en enero altísimo. Pero con alimentos de casi el 5%. Exactamente. Ahora, ¿cuál fue el punto? Las consultoras privadas proyectaron que iba a ser 3,3% en promedio, con lo cual el dato fue tranquilizador. No tenemos 40 de fiebre, tenemos 39,5. Claro, ahora bien, ¿qué pasó? Hubo casos muy puntuales que no se van a repetir a lo largo de los próximos meses, y que eso fue los que bajaron un poco el nivel alto que se veía venir. Si vos seguís con este nivel de inflación, vamos a estar por arriba de un 40%, por lo menos durante el 2020. Y un 40% es un número que el gobierno no está con la espalda de sostenerlo. Y no, pues, sino que paritario, ¿qué aumento das? Bueno, y ahí empieza la tensión con los gremios. Ahí empieza la tensión con los gremios. ¿Qué tipo de acuerdo paritario vas a hacer? ¿Vas a hacer un acuerdo por los 12 meses? ¿Vas a hacer un acuerdo semestral? ¿Vas a hacer un acuerdo trimestral? ¿Vamos a estar todo el año discutiendo salarios? ¿Qué tipo de proyección presupuestaria pueden tener las empresas a partir de eso? Si todos los meses tengo que estar resolviendo cómo van a ser los salarios. Estamos en recesión, y el no poder siquiera presupuestar o proyectar cómo van a ser tus próximos 12 meses complica mucho más la actividad económica. Así que va a ser, insisto, clave que se pueda resolver eso. Hoy el gobierno tiene la mente puesta en la deuda, pero tenés que pensar en el 1 de abril, además del 31 de marzo, que fue el límite que se fijó el gobierno, ¿no? Y en ese 1 de abril el tema salarios va a ser clave. Walter, un gustazo. Como siempre. Una consulta técnica te hago. ¿Vos te gusta mucho el deporte y fuiste periodista deportivo también? Sí, señor. Si hay empate, ¿hay partido de desempate? ¿En este país?
No, en Boca y River me refiero. Ah, sí, señor, hay partidos en Uy, nosotros los neutrales, nada nos gusta más. Señoras, señores, estimados y estimadas, ha sido un gustazo tenerlos allí. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene.